Mónica. Bueno. Te formaste en distintas carreras y las distintas carreras desembocaron en los libros. En escribir. En los libros. Arranquemos por ahí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a arrancar desde lo general a lo particular, como habíamos dicho. Bueno, mi nombre es Mónica Serena, yo soy profesora de música, esa fue mi primer carrera, y desde la docencia comencé a ver, obviamente, algunas cuestiones gráficas en los alumnos. Dando clases en escuela media, los adolescentes en las horas de tutoría que yo tenía en aquel momento, estoy hablando de 25 años atrás, más o menos, me venían a realizar preguntas de la vida, de cuestiones que en la escuela, en clase, no se hablaban. Entonces, siempre tuve esa inquietud de la cuestión gráfica. Bueno, en el absoluto de los silencios comencé, porque como profesora de música no podía realizar eso, pero bueno, en las horas de tutoría le comencé a hacer a los alumnos trabajos de grafías analógicas, que tenía que ver el grafismo, suponte de sonidos agudos, sonidos graves, medios, etcétera, etcétera, con la grafía tradicional. Entonces, en ese transcurrir de esa práctica, ahí sí, con el pasar de los años, me compro un libro de grafología. Lo leo entero y comienzo a analizar y aplicar en los alumnos lo que yo había leído en el libro. Y ahí me encontré con caras de los alumnos como diciendo: ¿y usted cómo sabe esto? ¿Y usted de dónde sacó eso? Sus gestos, su corporalidad era tan clara que me lo decían. Y así también fue transcurriendo el tiempo y en varios alumnos, en varias personas, también los adultos. Lo que dije, bueno, evidentemente esta ciencia tiene una aproximación bastante importante en porcentaje a la verdad objetiva, porque la verdad, ¿viste? Cada uno tiene su verdad, la verdad objetiva. Bueno, dije, acá hay que estudiar, acá hay que formarse seriamente y profesionalmente. Bueno, y así lo hice. Entonces, a partir de ahí comenzó un camino paralelo, individual, de la grafología. Es muy interesante en el libro cuando vos hablas de la musicalidad de la grafología. Claro. Porque en general, para que no conocemos del tema, la grafología sería alguien que analiza lo que los demás van dibujando, escribiendo según las edades correspondientes o claro. otras cosas. Sí. Pero lo interesante de esto es que lo unís y armás toda una cuestión en el arte, ¿no? En el escribir, en la música, cómo se relaciona. Lo que pasa es que está íntimamente ligado. Cuando nosotros escribimos, cuando el ser humano escribe, una persona escribe una poesía, un cuento, una narrativa, una ficción o simplemente algo para sí mismo, ¿quién está plasmado? Primero el inconsciente, en la motricidad y en la descarga neurológica que se realiza, y luego el alma. Y entonces, sí, eso es en la escritura. Y luego, si uno escucha una obra musical, ¿qué alimenta? El alma. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con lo espiritual, con lo metafísico, que estos dos caminos, vamos a decirlo así, porque la música es arte, pero la grafología es ciencia. La grafología deriva de la psicología
obviamente de la filosofía, y es una rama de la antropología. Entonces ahí convergen, obviamente, en el interior, en la integralidad de lo que el hombre puede crear o puede buscar, ahí están integrados los dos caminos. Explicabas esto y pensaba en la terapéutica que se puede aplicar. Claro. Respecto de esto. Claro. Desde que yo comencé a trabajar en grafología, por los antecedentes que te decía antes, desde la docencia, siempre lo vi desde la praxis con una direccionalidad terapéutica. Desde el principio, desde mis inicios. ¿Por qué? Porque esto que te decía, venían los alumnos, estamos hablando de chicos de cuarto, quinto año de la escuela secundaria, estamos hablando de 16, 17 años. Me realizaban preguntas de los cuales yo le podía dar una respuesta a través de su grafismo o a través de una grafía analógica proyectiva, que en realidad yo obviamente que estaba incursionando en la ciencia, con la ciencia como corresponde, y le realizaba devoluciones con el contenido de la persona que me preguntaba. ¿Por qué? Porque en el contenido del grafismo está el inconsciente del autor. Entonces, al interpretar el comportamiento del grafismo, el grafólogo no adivina nada, nosotros no adivinamos nada. Al ver el comportamiento del grafismo, a realizar mediciones, la ciencia te dicta que determinada medición tiene una equivalencia psicológica. Escucho eso y digo, ¿se puede analizar una partitura? ¿O no? Porque, a ver, yo quiero unir las dos cosas. Sí. Música con sí. La grafología. Uh-huh. Entonces, alguien se sienta y crea en la partitura una obra. Claro, musical. Ahí está, como el que escribe, transportando todo lo suyo. Sí, sí. El tema es que acá también hay que hacer una analogía. En la escritura anglosajona, en nuestra escritura latina, que escribimos de izquierda a derecha, con puntuación y diferenciación simbólica de mayúsculas y minúsculas, nosotros ya sabemos la forma que tiene la letra. Yo te digo una A, vos ya te imaginás, o sea, podés visualizar la letra A y así con todas las letras. En la música tiene también un simbolismo específico. Entonces, si un músico escribe en una partitura y realiza, obviamente, con el simbolismo propio musical, es como que no me deja mucho a la lectura de la grafología, o sea, del comportamiento gráfico que yo puedo ver. Lo que sí se puede hacer, que también tiene otro tipo de conexión, es escuchando la música, escuchando el instrumento que interprete, piano, violín, guitarra. Entonces, yo puedo interpretar el carácter con el cual ese artista musical me va a interpretar determinada obra musical. ¿Cuál es el paralelismo que yo tengo que hacer con la grafología? Le tengo que pedir una muestra gráfica. Entonces ahí sí yo puedo realizar a través de su comportamiento gráfico y de ver también el carácter que me ofrece el acto de escribir y que me ofrece esa escritura, entonces ahí sí yo puedo hacer el paralelismo con la música.
sea, la música es un lenguaje abstracto. Entonces, el simbolismo musical no me da la posibilidad de analizar el comportamiento de ese simbolismo como puede ser la escritura. Claro. Ahí hay una diferencia que tiene que ver con lo conceptual concreto, que es el acto de escribir, y con lo abstracto y artístico que tiene, claro, que tiene el lenguaje musical. ¿Por qué? Porque los dos son actos universales. O sea, el acto de escribir es un acto universal en cualquier idioma, pero la grafología estudia solamente la escritura anglosajona o la escritura latina. Por eso hago la salvedad de que es la escritura de izquierda a derecha, con puntuación y con diferenciación de mayúsculas y minúsculas, porque si nos vamos a otros alfabetos no es así. Pero no me quiero ir de tema, o sea, me quiero centrar en esto que estamos charlando. Pero hay que aclararlo, porque el tema es tan amplio que ofrece para nuestros oyentes o para el lector, si uno no encuadra bien y no conceptualiza bien justamente cómo uno necesita encarar un determinado contenido, ofrece dificultad para entenderlo. Te escuchaba recién decir en otros alfabetos. ¿En otros alfabetos existe la grafología? No, porque la grafología nació en Francia y es el estudio justamente de este tipo de alfabetos. Nosotros tenemos consonantes, vocales y todo lo que nombré antes. Sí, claro. Entonces, en los otros alfabetos no están todas estas condiciones dadas. Ahora vamos a la terapéutica. ¿Quiénes te consultan? Me consultan todas las personas que tienen primero inquietud, que tienen voluntad de trabajar en uno mismo y que tienen esa avidez por saber desde dónde nace un conflicto o desde dónde hay algo que en este momento de mi vida me está trabando, pero yo conscientemente no lo puedo ver. Entonces, como yo, un ejemplo, noto que algo me va mal, noto que algo no me funciona, pero no puedo determinar qué, no puedo identificar qué, no me puedo dar cuenta qué. La letra me lo va a decir. Si yo hago un informe grafológico, ahí saltan los mensajes que te quiere dar el inconsciente, porque hay accidentes gráficos. Viste que en psicología se dice que cuando uno dice algo que no corresponde, en un momento que no corresponde, tengo un acto fallido. Bueno, en la escritura es lapsus calami. Son los mismos accidentes. En vez de que sea oral y verbal, es escrito. Entonces, esos accidentes gráficos a mí me están dando un material importantísimo para poder luego analizarlo científicamente y llegar a la interpretación que me indica la ciencia. ¿Cómo se interconecta esto, por ejemplo? Pueden pasar muchísimas cosas, pero en alguien que tal vez esté haciendo un proceso de terapia, tal vez te pregunta a la persona que está haciendo terapia, sí, a vos, o tal vez te consulta un terapeuta. Tuve, de todo lo que estás enumerando, tuve todas las circunstancias. He atendido a psicólogos, obviamente, que me piden un informe. Entonces, cuando yo les realizo la devolución oral o escrita, se realiza la devolución en distintos aspectos. Por ejemplo, la T brinda información volitiva, brinda información sobre cómo, en el momento que vos escribís, por eso siempre hay que ponerle fecha a los escritos,
En el momento que vos escribís, cómo se está comportando en tu interior el aspecto de la voluntad. Si yo observo la letra M tiene 3 montes. El primero me da información del yo íntimo, el segundo del yo familiar y el tercer monte del yo profesional. Entonces, según la edad, por supuesto, si yo observo la M de un nene de primer grado, el monte profesional no lo voy a tener, pero el primer monte me va a dar información del yo íntimo, que es el que se forma desde los 2 a los 6 años y te queda grabado la interpretación de lo que la persona vivió en esa etapa. A eso que le sumo el estudio de los óvalos, porque los óvalos también me hablan del yo. La A, la O, el óvalo de la D, el óvalo de la G. Entonces, todo eso me va sumando información del comportamiento del yo. Si yo analizo en un escrito las letras R, S y C, me van a brindar información moral, información ética, información social, de cómo el individuo, el día que escribió, por eso siempre es importante la fecha, porque la grafología te da información temporal del día que escribiste, del día que firmaste, del día que pusiste la fecha. Entonces, se va sumando información y se va conformando un mapa subjetivo de la persona. Si seguimos con el ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan bien, y quiero ser lo sumamente clara. Por ejemplo, tengo un escrito tuyo de hace 2 años atrás y de hace 4, y haces un escrito hoy. Yo voy a tratar de buscar la información, suponte, de la T, de los óvalos y de la S, suponte. Entonces voy a tener en 3 aspectos distintos, en 3 direccionalidades distintas, voy a tener información, pero de tu comportamiento hace 4 años atrás, hace 2 y el de hoy. Entonces yo voy a realizar un paralelismo, voy a buscar los aspectos psicológicos comunes o no, o los que se repitan o no, de esos 3 momentos de la vida, y voy a poder realizar una historia subjetiva. Entonces podemos decir que la escritura va cambiando como uno. Claro, y está bien que así sea. Y hay que celebrarlo que así sea. La firma, por ejemplo, científicamente, tiene un cambio en su morfología, en lo general, cada 2 años. Lo que pasa es que en grafología hay algo que se llama gestotipo. El gestotipo es como la huella digital, no cambia nunca y nunca se repite. Entonces, yo tengo que buscar ese gestotipo, seguimos con el ejemplo para que nuestros oyentes para poder ser clara y claro, y para que el oyente nos entienda bien, yo tengo que buscar el gestotipo de tu escrito, suponte, hace 4 años atrás, hace 2 y el de hoy. El gestotipo va a ser exactamente igual. Si yo lo pongo uno sobre el otro, va a ser exactamente igual. Ahora, el contexto, la morfología general, obviamente que va cambiando, porque se supone que a la persona que le interesa evolucionar, lo va a hacer. Y en la letra se va a ver, porque no a todo el mundo le interesa crecer espiritualmente, crecer psicológicamente, evolucionar. ¿El gestotipo es un rasgo en la escritura? Sí. ¿O es algo que los expertos ven en general? Nosotros, claro,
estamos preparados para buscar el gestotipo. El gestotipo hay que buscarlo porque es infinito. Si somos, no sé, 50 millones de personas en el mundo, hay 50 millones de gestotipos distintos. Pero obviamente si observo un escrito, en ese escrito el gestotipo se va a ver. El gestotipo, ¿dónde lo voy a encontrar? En una mayúscula, en un rulo, en una M, en la forma de hacer la S, en la forma de hacer la P, en la forma de realizar los óvalos, en la forma de realizar los montes, en la forma de realizar la T, en la forma de hacer el punto de la I, por ejemplo. Entonces yo lo tengo que buscar, lo tengo que identificar y luego lo tengo que medir. Porque el gestotipo no cambia. Pensaba, aquellas personas que realizan un trabajo, no vamos a decir de tiempo, porque digo, las terapias, cada uno la maneja con tiempos diferentes. Sí. Pero cuando la persona va evolucionando en la terapia, va haciendo cosas, avanzando, procesando, la escritura debe ser diferente. Manteniendo los rasgos de su propia letra, ¿no? Los mensajes del inconsciente que el autor debe prestar atención siguen estando. Si hay algo que se quiere cambiar, está el resultado ahí. Se habla, por supuesto, se hace consciente, se pone sobre la mesa y esa información no se trabaja, la letra no va a cambiar. Claro. Ese aspecto no va a cambiar. Ahora, puede cambiar la morfología general, la forma general, ¿por qué? Porque, bueno, no me levanto siempre igual, hoy me puedo levantar contenta, mañana no, tengo un problema cotidiano a eso o no refiero. cotidiano, claro. Haces el informe. Y la persona, en su terapia, trabaja ese tema como otros que haya que trabajar. Después de un tiempo, ya lo trabajó, lo procesó. La escritura le debe cambiar. No en su morfología total, no el 100%, pero... Si vos tomás un escrito de esa persona, sí, debiera ser diferente. Sí. ¿O no? No sé. Sí, claro. Es una pregunta, sí, debiera ser diferente. El tema es que la persona que no se compromete con sí mismo para realizar un camino de proceso sostenido en el tiempo, nada es magia. No te va a cambiar la letra de un día para el otro, no te va a cambiar de un mes para otro, ni de un año para el otro, ni de 2 años para el otro. O sea, es un proceso interno y como sabemos, los seres humanos somos seres complejos, somos seres integrales, también somos seres biológicamente perfectos, pero psicológicamente respondemos también a esa psicología, a esa biología, pero la diaria, la cotidianeidad, nos altera, nos modifica esta psicología de la cual estamos hablando. Por eso es tan importante la fecha. O sea, porque yo hago la devolución. Bueno, en tal fecha, que cada uno tiene que decir, bueno, yo en aquel momento estaba en tal proceso, estaba acá, me pasó tal cosa, claro, claro. Entonces, bueno, bien. Tu inconsciente, ¿qué te decía? Esto y esto. Te veo 2 años después, volvés a escribir, entonces vemos, vean, tal. Bueno, ahora, en este momento, seguimos con el ejemplo. 2 años después, tu inconsciente te está diciendo tal. Entonces, tenemos que hacer el paralelismo. ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? Lo que no veías antes, ahora lo podés ver. O lo que vos veías hoy, después de 2 años, ¿lo pudiste cambiar?
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos con alguien que tiene dificultad para escribir? Y ahí se complica porque hay que tener mucho respeto cuando una persona tiene Alzheimer. Es muy difícil y hay que, con mucho cuidado, realizar las devoluciones, porque grafológicamente la devolución que se va a realizar no va a ser exacta, porque ya de antemano hay un problema que tiene que ver con la motricidad. Entonces, en esos casos, si necesito trabajar, puedo trabajar con otra metodología, por ejemplo, con garabatos. Puedo trabajar como se le realiza a los niños de 2 años, de 5 años, de 6 años, que todavía no tienen la motricidad fina desarrollada. Porque realizando un garabato es mucho más fácil y a través de la línea yo puedo determinar, obviamente me va a llevar mucho más tiempo y siempre la información, lo que se puede interpretar psicológicamente, se pone a disposición del autor para que el autor pueda decir, bueno, a mí esto me suena, a mí esto no me suena, esto tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver conmigo. Entonces hay que manejar la información con mucho respeto y con mucho cuidado porque ya hay una patología. Entonces, yo te iba a preguntar respecto de los niños. Sí. Los niños a distintas edades y también dependiendo de cada niño, escribe en mayúscula, en cursiva, en imprenta. ¿Se analiza cualquier letra? Sí, se analiza cualquier letra. Se analiza la letra imprenta, la mayúscula, la mezcla de ambas, la manuscrita, la cursiva. Porque incluso, te habrá pasado seguramente, viste que los zurdos cuando escriben, ya ponen el papel, sí, el papel forma especial para poderles ser cómodos. Sí. Y además suelen tener como una letra un poco distinta. Conozco algunos y es como que tienen una letra más ordenada, ¿no? Los libros, ¿no? En la mayoría, por lo menos que conozco. Y me parece que eso también debe determinar algunas cuestiones en los trazos. La ciencia grafológica infiere que si no hay ningún problema anterior biológico, no hay ningún problema en la motricidad y no hay ninguna diferencia en el análisis que sea de izquierda o derecha. Lo que sí dice la ciencia es que las personas que escriben con la zurda, con la mano izquierda, suelen tener un grado intelectual como más desarrollado que los derechos. Pero en su forma, o sea, en el comportamiento gráfico que analizamos los grafólogos en un zurdo o en un derecho, no tiene ninguna variación a nivel morfológico. ¿Cuándo te consulta un especialista por algo? Porque yo te escuché recién explicando y decís el autor de ese escrito. Claro, el autor del escrito, ¿no? Claro, el autor del escrito. Ahora, ¿quiénes te consultan que no son los autores, además de los niños? Bueno, los niños, quizás los papás. No, claro, sí, claro. Si no tiene 18 años, yo tengo que hablar con el padre, tutor o encargado, como se decía en nuestra época. Estamos develando acá el tiempo. Entonces, obviamente, primero se habla con el menor, luego
obviamente el padre se retira, se le hacen todas las muestras gráficas y según la edad, si es primera, segunda infancia, tengo que hablar en su totalidad con el adulto responsable. Y ya si es un adolescente, bueno, hablo con el adulto responsable y obviamente le bajo la información al adolescente que corresponda y le explico de dónde se obtiene la información psicológica según su comportamiento gráfico. Ahora vamos a los adultos. Sí. El adulto consulta, tiene su devolución. Sí. Hay algunos, imagino, corregime si no, hay algunos casos en que el terapeuta, el médico, el abogado, el interviniente que consulta algo de una persona. Independientemente que la persona después se entere o no, depende de cada uno de los casos que te estoy planteando. Sí, como grafóloga, si yo debo compartir información con algún colega de la especialidad que sea, por ejemplo, si yo tengo que compartir con un abogado porque estoy analizando un caso de familia, el autor me tiene que estar de acuerdo y me tiene que dar la autorización. Como todos los análisis que yo realizo, el autor me tiene que dar la autorización. Yo no puedo, no se debe analizar un escrito para yo después divulgar la información de alguien que no sabe que lo hago, de su escrito, y que no me haya dado la información. O sea, yo puedo observar, obviamente, que lo hago. Claro, cada profesional que te consulte debe hacer saber al autor. Vamos de mi parte es así. No sé, un abogado o otro en otra rama, cómo su protocolo dice que hay que trabajar. Desde mi lado es así. O sea, si yo tengo, supón, que cotejar y enfrentar información que tiene que ver con lo legal y yo tengo información psicológica, bueno, necesito el autor que me diga. Entonces yo le voy a informar al abogado lo que corresponda y el abogado legalmente tendrá que ubicar esa información para beneficio del cliente o beneficio del consultante. Explicaste, imagino, en forma sencilla para que todos podamos entender cómo funciona la grafología que tiene que ver con nosotros. Vamos a la escritura particular y Sí. después a la escritura del libro. Vamos Sí. a la escritura en particular. ¿Qué beneficios tiene el trazo de la escritura en la persona? Digo, escribir a mano alzada en lugar del tipeo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Tu opinión profesional respecto de la escritura. Bueno, la opinión profesional y la sugerencia para todos es que nos tenemos que autoobligar a escribir en papel con una virome, a escribir. Primero, el tipeo es importante, la tecnología es importante, todo. Pero yo necesito, como ser humano, mínimamente 10 minutos de escritura a mano alzada todos los días. ¿Por qué? Porque la escritura a mano alzada, al ser y al responder con un sinfín de mecanismo neurológico, lo dice la neurociencia, no lo digo yo, entonces, al ser consecuencia de un montón de suma de un mecanismo neurológico, la escritura, la visión, hace que el trabajo cerebral se ordene,
se aclare, se posicione. Cada información va a cada lugar, al lugar del cerebro que necesita ir, al lugar de la memoria, de la atención, de la audición, de la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy todo el día con la computadora y no escribo a mano alzada, todo lo que dije antes no ocurre. Entonces nos estamos restando buena salud mental, porque la escritura es parte de la salud mental. Aunque lamentablemente, legalmente, no esté dicho, pero yo sí lo puedo decir con toda tranquilidad, es que no hay ningún impedimento y es un acto natural el sentarse a escribir, a dibujar, a realizar cualquier acto gráfico en el papel, ya sea números, lo que hablamos antes, escritura, garabatos, lo que sea. Pero ese hecho neurológico y fisiológico es parte, y hoy más que nunca, porque si nosotros nos ubicamos 20 años atrás o 25 años atrás, nosotros no teníamos otra, que teníamos que estudiar y escribir. Las planillas se dibujaban. Claro, claro, sepa. claro, y también los mapas. Claro. Entonces íbamos a la biblioteca y teníamos que tomar apuntes para estudiar. Entonces, y no teníamos otra. En cambio, los jóvenes de hoy, eso no lo hacen y lamentablemente está restando a la salud, a la buena salud mental. Muy importante. Y yo te diría esencial. Por eso vuelvo a decir que todos los adultos responsables y los padres deben obligar, con mucho amor y cariño, pero obligar a sus hijos a escribir, a dibujar, a pintar, a realizar el contacto del útil escritor, ya sea lápiz o virome o crayones, pero a chocarlo con el papel. Porque nosotros no le damos la importancia que tiene. Y el acto de escribir es el acto más complejo que realiza el ser humano en su vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, un niño balbucea al año y medio, puede decir su primer palabra a los 2 años, puede decir su primera oración, mamá, quiero agua, a los 3 años, 3 años y medio, 4. Pero ¿cuándo puede escribir? ¿Cuándo puede realizar escrituralmente una oración? Desde los 2 años que balbucea, al llegar a la primera oración, hay un lapso de 4 años, de 5 años de madurez biológica. Y luego necesitamos más, obviamente, para ir reforzando todo ese acto y todo el ejercicio de escribir. Porque acá también tiene que ver con la escritura creativa. Porque uno dice, bueno, ponete a escribir, y a lo mejor otro te dice, no, pero a mí no me gusta escribir. Es que no hace falta que te pongas a escribir un cuento, una novela o una poesía. Con que escribas el desarrollo de tu día de hoy, con que escribas tus deseos, con que escribas tus fantasías, con que escribas el desarrollo de un sueño, lo que vos quieras. Claro. El acto de escribir, ahí es muy importante y es muy relevante con esto de que estamos diciendo que ese mecanismo es absolutamente importante y esencial para la salud mental. Esto que me parece fundamental, el acto de escribir, el hecho de escribir,
hagan la lista del supermercado. Claro, hagan algo, autooblíguense a escribir. Y para responderte tu pregunta inicial sobre este tema, si me toca dar una sugerencia es, por favor, tómense el trabajo de autoobligarse a escribir, aunque sea todos los días, 10 minutos, pero en letra manuscrita y cursiva. ¿Por qué? Porque esta letra tiene continuidad, tiene ligamento como lo tiene la música, como el ligamento que se utiliza para la música. Entonces, si yo escribo en imprenta, las letras no tienen la continuidad, la cohesión, que es un aspecto grafológico muy importante. Porque esa continuidad, esa línea que yo dibujo de una letra a la otra, está hablando de cómo yo me relaciono con el otro. Por eso es importante que yo escriba en letra cursiva y manuscrita, porque voy a estar fomentando en mi psiquis y en mi cerebro el contacto con el otro, el vínculo con el otro. El que escribe en imprenta, bueno, sigue escribiendo en imprenta, no hay ningún problema, no hay que volverse loco, pero trate, pero claro, y si no sale en forma espontánea, bueno, hay ejercicios de grafoterapia para realizar esto para los niños, para los adultos de todas las edades. Hay ejercitación que se realiza, que también es un proceso, nada es mágico, para realizar todo esto. Te escucho hablar y veo como ves las manos como escribiendo, y pensaba, ¿estás de acuerdo en los cuadernos que hay en los colegios? Ahora ya cada vez un poco menos, donde tenés caligrafía. Lo que pasa es que la caligrafía es... ¿Mejora o te cambia? Lo que pasa es que son ramas distintas de la escritura. La caligrafía obedece a la belleza, a la estética del trazo. Sí, yo también hice caligrafía. Mi pregunta es esta. A los chicos se les tiene como materia caligrafía. Sí. Y bueno, ahora ya no, porque no se escribe, por lo menos tanto. Uh-huh. Pero antes los papás estaban como atentos. O sea, no se entiende, escribir más claro. Todo eso no hace que cambie a esa naturalidad de escribir que tiene que tener uno para que salga lo que tiene que salir. No sé, consulta. La mano nunca miente. Yo realicé ejercicios de caligrafía. Cuando necesito escribir algo bello, lo tengo que pensar y tengo que controlar la motricidad para que salga bello. No se puede hacer un análisis grafológico de eso. Entonces, ¿por qué? Porque estoy apelando a la belleza y a la estética del trazo. Pero la mano nunca miente. Cuando uno se pone a escribir, y si yo la A la hago el óvalo hermoso, divino, bárbaro, que está flamante, cuando escribo la A, si la tengo que cortar, la tengo que abrir, la tengo que hacer angulosa, la tengo que hacer chueca, la mano nunca miente. O sea, la mano nunca miente. Yo verbalmente puedo mentir. Le puedo mentir a la persona que está enfrente para analizar o no. Le puedo mentir. Pero yo como grafóloga luego cotejo lo que me dice la mano, lo que me dice el informe, lo que me dice el resultado grafológico, el resultado cualitativo, lo analizo
y lo pongo en paralelo con el contenido de la oralidad. ¿Cuándo decidiste, con toda esta y mucha más información que me imagino tenés, sentarte a escribir? El año pasado, el 2024. Mis hijos, mis trillizos son muy chiquititos, son muy nuevos. Entonces, ¿A la vez lo hiciste? sí, es como que tenía toda la información y en un momento tuve la necesidad de ordenar y de colocar cada tema en su lugar. ¿Por qué? Porque los libros están direccionados a la terapia, al proceso terapéutico, a la búsqueda de la evolución interna. El que lee mis libros no necesita saber grafología, porque en cada libro está lo general y lo positivo para que pueda autoobservarse en la ejercitación que doy en el libro en momentos estratégicos, para que pueda comenzar a autoobservarse sus escritos. Es como meterse un poquito en el tema para después ver cómo funciona. Me hace acordar a lo que me contaste al principio. Es como si tu libro operara en las personas, o buscase por lo menos operar en las personas, como aquel primer libro que vos leíste cuando eras profesora de música. Exactamente, es exactamente así, es exactamente eso. Lo que pasa es que si no hay voluntad, la mayoría de las personas siempre están buscando resultados mágicos y no hay nada mágico, no hay nada, ningún camino. Vamos a decir, estoy en condiciones de decir que la grafología es un camino alternativo para realizar proceso terapéutico, visible, concreto, con fecha, con datos precisos. Nadie inventa nada, el comportamiento está ahí y la devolución se realiza sobre lo que veo. Entonces, abordo en cada uno de los libros la información grafológica general y positiva, porque no hablo de ninguna patología, porque si no me tengo que poner a escribir un tratado y ya los que escriben para los grafólogos o los investigadores que realizan libros a nivel científico ya lo hacen muy bien. Entonces yo me fui por otro lado, no hice más de lo mismo, porque ya los maestros y los autores que escriben libros sobre grafología están muy bien escritos. Entonces yo escribo para la gente que busca cómo aplicar la grafología propia para mejorar la calidad de vida del autor, de la persona que escribe. Personal. ¿Cuál es el orden en que se debieran leer tus libros? ¿Primero cuál? No, son independientes. Yo te puedo decir el orden en el cual los escribí, pero justamente son independientes. El primer libro que escribí fue Grafología para tu vida. Y es esto que acabo de explicar. El que lo lee va leyendo, se va ubicando científicamente, va realizando los escritos de la manera científica, no de cualquier manera, va armando su carpeta y cuando termina de leer el libro, tiene su carpeta armada científica. Entonces tiene material grafológico, científico, para mostrarme a mí o para mostrarle a cualquier grafólogo. Pero ya va a tener información. Si no tiene ganas de consultar ahora, lo guarda en el momento que tenga ganas, que su espíritu se lo diga, que su voluntad se lo diga, lo hace porque la información está ahí. El segundo libro, Grafología, la música que llevas dentro,
ahí ya incorporo el lenguaje musical, porque hay gente que la música no le interesa y hay gente que a lo mejor la grafología sola no le interesa. Entonces el primer libro no le va a servir, pero sí el segundo. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene el lenguaje musical. Cuando yo trabajo en consultas en forma presencial, yo después de realizar un informe grafológico, si la persona lo desea, para seguir buscando información inconsciente, apelo a la meditación. Entonces utilizo la música. Entonces la meditación va a estar basada en todo un informe grafológico y en información específica que está en el consultante. El consultante tiene un objetivo y tiene una visión y necesita averiguar algo y necesita buscar algo. Entonces, a través de la meditación, a través de la música, se llega por otra vía a cotejar el informe psicológico que yo tengo desde la grafología. Y el tercer libro, que se llama Grafología, ¿Cómo escapar de tus silencios?, me vi inspirada en la vida de Beethoven. El segundo está inspirado en la vida de Chopin. Y el tercero en la vida de Beethoven. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacía Beethoven para escapar de sus silencios? Beethoven, cuando él compuso la 9ª sinfonía, me agarra piel de gallina cuando te lo cuento, que es el himno a la alegría, él estaba sordo. Pero tuvo que apelar a su hermano, tuvo que apelar a un útil escritor y a un papel para poder comunicarse. Ese acto universal, escritural. Él estaba muy enfermo, hacía mucho frío y no tenía a nadie quien le cerrara su ventana. Y él tuvo que pedirle al hermano un útil escritor y un papel para poder decirle: cerrá la ventana que me estoy muriendo y tengo frío, literalmente. Y él estaba sordo. Entonces, al estar sordo y no poder expresarse, musicalmente escribió el himno a la alegría. Pero él, ¿cómo escapó de su silencio? Obviamente que lo hizo a través de la música y de la maravillosa obra que nos dejó. Pero de sus silencios tuvo que escapar con un lápiz, con un útil escritor y con un papel. Entonces, más allá de la música, que es el lenguaje universal, el acto de escribir también es el lenguaje universal. Entonces, lo que yo digo es, tenemos a la mano, todo el mundo tiene en su casa una hoja A4 y una virome de trazo grueso, negra o azul. ¿Por qué desperdiciamos la oportunidad que tenemos de realizar cómodo, bueno y barato en casa el hecho de escribir, si da tantos beneficios a nivel de salud mental? Yo voy a hacer 2 preguntas técnicas que están sugeridas en el libro. Una es una hoja A4 sin renglón. ¿Por qué? ¿Por qué A4? Porque es el número. Y después, ¿por qué trazo grueso? Porque son las condiciones que impone la ciencia grafológica para poder realizar un estudio, un análisis de un escrito profesional. Y la última, ¿sí? Seguimos uniendo la música con la escritura. Sí. Muchos lectores, ahora voy a los escritores, muchos lectores
leen con música de fondo. Sí. Pero muchos escritores escriben. Uh-huh. Y ahí voy. Uh-huh. O muchas personas estudian o escriben o hacen cosas. Uh-huh. ¿Qué relación hay en esa escritura con esa música de fondo? ¿Cómo impacta la música o no a la hora de escribir? Esa es la pregunta. La conexión es el alma. La escritura, tu grafología, es el reflejo de tu alma. Cuando uno escucha música, la música te transmite un mensaje, te cambia las emociones, tiene un efecto terapéutico a nivel neurológico, está absolutamente demostrado. Entonces, esa integralidad que se da en ese acto de escribir a mano y de escuchar un determinado tipo de música, estamos hablando de música erudita, estamos hablando de música de calidad. No puedo, bueno, con todo respeto, si hay algún escritor, algún autor que escribe un cuento romántico escuchando reggaetón, lo felicito, pero podría estar siendo un poco difícil. Pero bueno, puede ser. No hay que limitarse a nada. Lo que quiero decir es que la integralidad conduce a eso. ¿La integralidad conduce a una creación distinta? Siempre. Siempre. Desde lo escritural y desde lo musical. Y en conjunto. Obviamente, claro, obviamente. Son caminos distintos que se van dando distintos, pero nuestra percepción es integral. Nosotros somos seres integrales. Entonces, la música tiene 3 elementos: melodía, ritmo y armonía. La escritura también. La escritura tiene ritmo, melodía y armonía. Obviamente que la melodía es metafórica, pero tiene una línea melódica. Sí, claro. Tono, una cadencia. Claro, entonces, todas las características que estábamos hablando antes de lo que tiene que ver con la música y con el desarrollo del sonido, también está. Porque uno de los aspectos que se estudia en la grafología es el ritmo, la velocidad. Entonces, lo que me va a dar la forma. Bueno, la música, aunque es abstracta, pero también tiene formas. La música también se escribe a través de formas, a través de preguntas y respuestas. Una canción tiene una pregunta musical, melódica, y tiene una respuesta, obviamente, pero tiene ritmo y armonía incluida. En la escritura pasa lo mismo. Hemos aprendido un montón. Bueno, me alegro mucho. Vamos a leer, vamos a ¿cómo se dice? Autograficarnos, sí, sí. Después te llamamos y te pedimos socorro. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿cuál es la invitación? Que adquieran el libro las personas que quieren trabajar en su casa, que no quieren tener ese compromiso de cada 10 días o cada 15 días, ir a un terapeuta. Obviamente que estamos hablando de cuestiones subjetivas, neuróticas, no estamos hablando de ninguna patología. Entonces, si necesito ordenar algo, buscar alguna solución, que estuve realizando otro tipo de terapias y todavía no lo encuentro, puedo adquirir cualquiera de los libros en formato ebooks o en formato digital. Soy responsable conmigo misma, conmigo mismo, hago el trabajo sin hacer trampa, los deberes, científicamente armo mi carpeta personal y ahí
si entiendo el libro, que lo escribí lo más claramente posible, se entiende perfecto. Está el libro está escrito como acabamos de echar. Bueno, y entonces también lo leyó un maestro mío que es de acá de Buenos Aires, el psicólogo Ricardo Fernández, y le dije, maestro, haceme una devolución, y me hizo una devolución. Así que es eso, es tener ganas, tener voluntad. Obviamente que a lo mejor en algunos momentos nos vamos a encontrar con algo que no nos guste demasiado. Como en todas las terapias. Como en todas las terapias. Pero bueno, justamente con una sonrisa y con mucho amor poder abordarlo para poder seguir adelante. Muchas gracias. Hemos aprendido un montón de muchas cosas que a veces pululan, ¿no? Uno escucha acá, escucha allá, pero la verdad que es un placer muy grande hablar. Igualmente, Viviana, te agradezco enormemente que me hayas recibido acá. Gracias, gracias, gracias.